Bienvenidos al segundo segmento de Mate y Charlas, aunque debo confesar que hoy estoy tomando café, porque es a lo que tengo acceso en este momento. Pero gracias por estar de nuevo acá y para los que estuvieron en el primer capítulo la semana pasada, se acordarán que hablamos un poco de qué es la Biblia, si la entendemos, no la entendemos, cómo la leemos, y algunas personas estuvieron respondiendo y reflexionando sobre eso. Pero bueno, eso fue porque yo no quería trabajar. Esta semana me toca trabajar un poco más, así que solo van a escuchar mi voz esta vez. Pero ya vamos a seguir trayendo gente, invitados para que hablen o incluso para que escuchen solo de ellos, de otras personas. Así no se aburren de mí, pero hoy me toca a mí. Así que solo tienen el privilegio de escuchar esta dulce voz. Pero bueno, cuando hablamos de la Biblia, algo importante a tener en cuenta es la interpretación. Si uno quiere ser como hacerse el importante, tiene que decir hermenéutica, porque eso es como en los seminarios se estudia la hermenéutica, que básicamente es la interpretación. Y la hermenéutica se puede aplicar a cualquier texto, pero hermenéutica bíblica es cómo interpretamos la Biblia. Y esto es una pregunta que la gente se viene haciendo desde que se inventó la Biblia, si podemos decir eso, pero desde que el texto bíblico se fue recibiendo, la gente se preguntó cómo interpretarlo y a medida que pasaba el tiempo, cómo lo hacemos relevante al tiempo presente. Y alguien que se preocupó mucho por esto fue la tradición de los rabís, la tradición rabínica dentro del judaísmo, que fue básicamente se desarrolló después del segundo templo, porque si recuerdan, los judíos volvieron de Babilonia a reconstruir el templo, pero este templo es el que estaba cuando Jesús estaba presente, pero después en el año 70 fue destruido. Entonces a los judíos, al no tener un lugar, un templo al que hacer referencia como centro de su religión, empezaron a reunirse en casas o en sinagogas. Y cada líder de la sinagoga era un rabí, y los rabí básicamente se entrenaban entre ellos hasta que en el siglo IV o V, que era el momento fuerte de la tradición rabínica, había como academias o instituciones formales para entrenar rabís. Pero bueno, los rabís, cuando hablaban de interpretación, tenían una parábola que es la que voy a compartir hoy para que reflexionemos sobre eso, sobre qué es la interpretación. Por lo menos para ellos. Después veremos nosotros qué tomamos o qué no. Pero bueno, la parábola que contaban los rabís dice que había un rey que tenía 2 siervos y que los amaba a sus 2 siervos. Y un día el rey decide viajar. Entonces, antes de irse, no les regala, sino que les entrega a sus siervos una medida de trigo y un poco de lino. Se los da para que se lo cuiden. Entonces el rey viaja y uno de los siervos guarda el trigo y el lino en un lugar y espera la vuelta del rey. Pero el otro siervo, mientras el rey viaja, agarra el trigo, lo muele, lo convierte en harina y luego la harina le agrega algunas cosas y hace pan. Después con el lino hace una tela y con la tela hace un mantel. Entonces el rey, al pasar el tiempo, el rey vuelve y uno de los siervos lo recibe con la canasta con el trigo y el lino que el rey le había dado, pero el otro siervo lo recibe con un mantel y con un pan. Entonces los rabís, cuando cuentan esta parábola, en este momento preguntan: ¿a quién de los 2 siervos el rey ama más después de esto? ¿Aquel que lo recibió con un pan y con un mantel, o aquel que mantuvo el trigo intacto? Y la respuesta es una pregunta retórica, donde la respuesta obvia es obvio que amó más al que lo recibió con un pan y un mantel. Entonces, pero algunos pensarán que lo correcto cuando hablamos de interpretación es mantener el trigo así como se recibió. Entonces, básicamente, esto, así como los rabíes explicaban la interpretación, que uno cuando interpreta tiene que construir nuevos significados que son relevantes al tiempo actual, y que nuevas interpretaciones son necesarias, que uno construye sobre el texto, que uno transforma el trigo en pan. Pero esa es la pregunta de hoy que les quiero dejar. ¿Qué es la interpretación de la Biblia para ustedes? ¿Es mantener el trigo intacto o construir sobre el trigo? Y piensen que estamos en el siglo 3, 4, no estamos... Después tenemos la reforma radical, el método histórico crítico, la posmodernidad, un montón de cosas que agregan un montón de complejidades a lo que es interpretación hoy en día. Pero piensen, ¿qué es la interpretación para ustedes? ¿Es convertir el trigo en harina y la harina en pan?
o es simplemente mantener el trigo intacto así como se recibió. Los dejo para que piensen eso y nos vemos la próxima semana.